Gracias. Buenos días a todos, especialmente a la población colombiana exiliada que nos acompaña, a las instituciones estatales y gubernamentales con competencia en el tema de seres humanos en contexto de movilidad humana, que fueron invitadas, pero lastimosamente muchas dejaron sus sillas vacías aquí, lo cual quiero empezar a resaltar desde el momento que inicio estas palabras, porque esos vacíos y esos silencios reflejan algunas cosas que ya han sido plasmadas en los informes que vamos a compartir hoy y en algunas reflexiones que haré más adelante. Pero quiero rescatar esos vacíos y esos silencios que son significativos de algo más. Quiero saludar también a los miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan. Les mando el saludo del ombudsperson Alfredo Castillero Hoyos, quien se encuentra sufriendo percances de salud, razón por la cual no nos acompaña, pero está aquí con nosotros en espíritu en esta actividad. Saludo también a los estamentos de seguridad, la academia, cuyos estudiantes y algunos profesores se encuentran esta mañana acompañándonos para tomar nota de esta importante actividad que tiene mucho de académico. También a los medios de comunicación y a la sociedad en general que tiene interés en este tema que nos ocupa esta mañana. Se me ha pedido que hable sobre la articulación del proceso investigativo con el Centro de la Memoria Histórica, aprendizajes y reflexiones de la memoria en el exilio. Pues debo confesarles que para mí esta es una labor muy grata desde el punto de vista humano y profesional, por lo cual procederé a vertir algunos puntos de vista particulares que me ha dejado la lectura de la obra que hoy estamos presentando. Así pues, entrando en materia, tendría que decir, al hablar de la articulación con el proceso investigativo del Centro de la Memoria Histórica, con una confesión, decirles que no fue casual que en febrero del 2017, en el marco de la celebración de la cumbre de premios Nobel que se estaba celebrando en Bogotá, yo me acercara al stand del Centro de la Memoria Histórica, en donde, conversando con Joaquín, que es uno de los miembros del equipo del Centro de la Memoria, le planteé la posibilidad de que la Defensoría del Pueblo de Panamá pudiese suscribir un convenio de cooperación con el Centro de la Memoria Histórica para realizar trabajos de rescate de la memoria acá en Panamá. Pues debo decir que aparentemente, gracias inicialmente a la intercesión de Joaco, que no nos acompaña, pero está en espíritu, obviamente, en este acto, el Centro de la Memoria me tomó la palabra. Y esto fue una palabra que empezó a tener acción bastante rápido. Ya en junio del 2017 empezamos a recibir la primera visita de representantes del Centro de la Memoria, con los cuales realizamos una actividad de presentación de la propuesta de investigación que ellos venían a hacer en el país, primeramente con las instituciones nacionales e internacionales que realizan trabajo con las personas exiliadas en Panamá. Rápidamente podríamos recordar la participación del ACNUR, Hayas, Consejo Noruego, ONPAR en esa presentación, y posteriormente brindamos el apoyo con las instalaciones de la Defensoría para, conjuntamente con SOVIC Panamá, realizar un primer acercamiento con las comunidades destinatarias o beneficiarias de este proceso de investigación, y fue un proceso muy bonito que significó la realización de talleres de memoria y la presentación de ciertos estándares respecto del rescate de la memoria con estas poblaciones, que, recordando, debo decir que para mí fue muy diciente, me dejó como ser humano muchas cosas importantes que aprendí, y creo que fue un buen proceso, que ya se lo podrán decir o rescatar las personas que nos acompañan hoy. Yo creo que fue un proceso muy bonito y necesario, y fue una muy digna apertura del proceso de investigación que posteriormente vendría a realizar el Centro de la Memoria, un proceso de investigación que incluyó visitas al terreno, visitas a varias provincias, reuniones grupales con organizaciones, entrevistas, talleres de memoria, que bueno, que a la postre se tradujeron en los hallazgos que ellos han podido plasmar en el informe. Dicho esto, que agota la parte muy rápidamente del tema de la articulación, tendría que pasar al tema de los aprendizajes y las reflexiones de la memoria en el exilio. Esto me remite, a mi juicio, sin duda, a los contenidos de los capítulos 8 y 4 de la obra que nos presenta el Centro de la Memoria. Ello porque, sin duda, el caso panameño no puede leerse
sin la contextualización que dan, el recorrido que hacen de lo que significan básicamente 20 años de vivencias de estas personas en el caso de los PTH en el Darién. Entonces, esta parte de la obra nos habla de las memorias de la población colombiana que atravesó el Darién para huir de la guerra. Privilegia el periodo que abarca, como ya dije, las crisis humanitarias que iniciaron más o menos en 1996. Habla de la situación de los PTH y sus memorias, el recuerdo de las situaciones que los llevaron al exilio, la travesía por la selva darienita y la incansable lucha y resistencia de los exiliados por permanecer de forma permanente en nuestro país. A mí me resulta evidente que rescatar la memoria de los exiliados colombianos en Panamá es una labor ineludible. Para empezar a saldar las deudas que el Estado colombiano, pero también el Estado panameño, mantiene con estas poblaciones que tuvieron que salir de su país producto de la violencia, pero que también encontraron acá en nuestro territorio situaciones que los revictimizaron. Lo que significa, en palabras claras, que no recibieron de parte del Estado panameño la protección humanitaria que debía darse si nosotros debíamos honrar los compromisos internacionales que libremente hemos adquirido. Basta leer los testimonios sobre la discriminación, el trato duro y hasta cruel dispensado por nuestras autoridades policiales y migratorias, las devoluciones forzadas que culminaron con resultado muerte para algunas de estas personas, las limitaciones de movimiento, las limitaciones laborales que enfrentaron los PTH y que inclusive hoy enfrentan los solicitantes de refugio, para darnos cuenta que nuestro país tiene mucho que reflexionar sobre la solidaridad que le debemos a estos hermanos que han sufrido y aún sufren por el designio que el destino les dispensó vivir en su experiencia vital. Obviando las nutridas reflexiones que hace el centro respecto de las experiencias de las comisiones de la verdad latinoamericanas, que sin ninguna duda deben nutrir el actuar de la recién conformada Comisión de la Verdad colombiana. Me parece importante destacar del informe del Centro de la Memoria el enfoque en los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los exiliados colombianos que se ve plasmado en esta obra. Así, pensando en el tema de la verdad, no puedo dejar de reflexionar en la importancia de que la Defensoría del Pueblo le plantea a la Comisión de la Verdad colombiana la posibilidad de suscribir un convenio de cooperación para ver cómo podemos contribuir con el trabajo de establecer la verdad del exilio como una forma de violencia e impulsar el reconocimiento de las personas exiliadas en Panamá, o colaborar, por ejemplo, con el establecimiento del registro de los exiliados también en Panamá, o privilegiar que se recojan las voces y memorias del exilio colombiano. Aquí quiero hacer, he tratado de contrastar las reflexiones de un importante autor, Todorov, que es un autor que ha trabajado mucho el tema de la memoria, y he intentado contrastar el pensamiento de Todorov con la obra que nos presenta el Centro de la Memoria. Y él tiene muchas obras mayores y menores, pero yo rescato primeramente una entrevista que él le concede a Daniel Gascón en el 2015, cuando dice: la memoria tiene una potencia que la historia nunca alcanzará, porque la primera se funda sobre una vivencia interior, mientras que la segunda busca objetivar en la medida de lo posible y no descansa en el relato del individuo, sino en el acopio de datos históricos y cifras que permiten probar que la situación era así, pero que no dicen cómo vivía la gente. Necesitamos de ambas, agregaría yo, en estos casos, para empezar a levantar el pesado velo del desconocimiento que por tanto tiempo se ha tendido sobre el tema de las memorias del exilio en Panamá. En esa lógica, lo consecuente es converger, por ejemplo, en el apoyo que la Defensoría podría brindarle a la Comisión de la Verdad para hacer audiencias públicas en nuestro país, contribuir a la recolección de documentos y archivos
entre otras áreas en las que podríamos brindar algún tipo de cooperación. Pero no solo eso, la Defensoría debería también realizar labores para que el Estado panameño reconozca las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en perjuicio de estas poblaciones. Decía Todorov, cuando hablaba de un mal uso o un buen uso de la memoria, que, y aquí paso a citar, con el mal uso de la memoria me refiero a ese abuso, a realizar reivindicaciones en nombre del pasado como si constituyeran una justificación. Existe un deber de verdad o un deber de justicia, y la memoria es buena cuando sirve a esos deberes, no es buena cuando sirve a la venganza, a la agresión y a la violencia. Así, en el afán de contribuir a la agenda de la verdad, la justicia y la reparación, la Defensoría debería iniciar por hacer un ejercicio autocrítico. Nótese, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo surge en 1998, una fecha que coincide o se da casi a la par del repunte de la violencia en las regiones donde se suscitaron los hechos que motivaron las afluencias masivas de personas al país. Y me causa extrañeza que, al menos en lo que yo he buscado, no recuerdo ningún informe especial de la Defensoría que venga a abordar estas temáticas. Recuerdo escasamente 2 informes que se dan en el marco del PRACPI, que es el programa de fortalecimiento a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica de la Universidad de Alcalá, que hablan sobre migraciones, pero no recuerdo informes temáticos que hablen sobre este tema. Por eso, quiero manifestarles mi profunda alegría con el apoyo que hemos tratado de dispensar a esta iniciativa del Centro de la Memoria, porque es una manera de ir paliando estas falencias que aún se mantienen. Pero podría ir más lejos. Parafraseando un poco la obra de Todorov, en que se titula Memoria del mal, tentación del bien, yo creo que la Defensoría, frente al recuerdo de tanto mal, debería ceder a la tentación de hacer el bien en esta agenda tan importante, tratando de incidir en la agenda de la justicia y la reparación, planteando, por ejemplo, recomendaciones al Estado panameño, diciéndole que debería pedir perdón por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los exiliados en nuestro territorio, o impulsando la adopción de medidas de satisfacción, como por ejemplo el establecimiento de parques, buscos o designación de nombres de avenidas con el nombre de, por ejemplo, Calle del Exilio Colombiano, para tratar de honrar a los exilados en nuestro país. Por otra parte, celebro mucho el hincapié que hace la obra del Centro de la Memoria respecto de las resistencias individuales y colectivas de los exilados. Ello porque considero que la recopilación de los testimonios es en sí misma un reconocimiento a esos valores que nos recuerda el prólogo que Mario López Martínez hace de la obra Insumisos de Todorov, indicando que, paso a citar, donde resistir es una forma de sobrevivir, por supuesto, luchando, reaccionando y oponiéndose al mal que se ha instalado en la sociedad, los insumisos no aspiran a convertirse en dominadores o se afanan en imponer una sociedad ideal u utópica, sino que su compromiso es aquí y ahora. Primero, rechazando la fuerza que quiere someterlos. Segundo, empleando los pocos e inferiores medios con los que cuentan frente a su adversario. Así, estos luchadores civiles soslayan un enfrentamiento directo con sus oponentes para evitar ser vencidos, pero se les enfrentan en el resto de los campos donde existe más margen de maniobra y de éxito, o como decía Todorov, no luchan como guerrilleros, pero adoptan técnicas de la guerrilla. Son los débiles los que sin odio ni violencia se oponen a los fuertes, a los que detentan el poder. Sus medios no son violentos. Consisten básicamente en afirmar con perseverancia lo que consideran verdadero y justo. Por ello creo que los testimonios de los exiliados que hoy conoceremos reflejan ese espíritu no violento de aquellos que,
sin odio y sin violencia, se han erguido frente a quienes de aquel lado y de este lado de la frontera no hemos sabido tratarlos dignamente para afirmarnos con perseverancia lo que ellos consideran verdadero y justo. Pido pues para ellos, para los exilados, por su espíritu insumiso en este momento, un fuerte aplauso. Para ir finalizando, no puedo dejar de rescatar cómo la obra destaca el valor del arte para permitir dar a conocer las experiencias de estas poblaciones en el exilio y sensibilizar a las sociedades de acogida. Como verán, el programa de hoy no tiene pérdida, toda vez que entre danzas y la elaboración de la pancarta entraremos en sintonía con esta lógica de resiliencia, resistencia y sanación espiritual. Hoy, en este momento, en este recinto, se está celebrando un momento de luz que viene a alumbrar la oscuridad que durante más de 2 décadas se ha cernido sobre las memorias del exilio colombiano en nuestro país. Qué afortunada coincidencia que esto se dé en una institución universitaria que tiene como lema hacia la luz. Por ello quiero agradecer el apoyo que la Universidad de Panamá ha dado a esta importante actividad académica. Ojalá, en un fuerte sentido etimológico, esta sea la primera de muchas actividades académicas que permitan cambiar la poca atención que la Academia Panameña ha dispensado a la memoria del exilio colombiano, la cual siento que ha sido invisibilizada por razones de poder. Creo que esos vacíos y esos silencios de los que empecé hablando hoy engarzan perfectamente al evidenciar esa lógica de negación del sufrimiento de las personas cuyos testimonios han sido recogidos en la obra de hoy. Por eso no puedo dejar de resaltar esos vacíos y esos silencios, porque esos vacíos y esos silencios son los que debemos cambiar para tratar de hacer que esta realidad cambie un poco en beneficio de ellos, que son los que más lo necesitan. Ojalá pues, con el advenimiento de los paradigmas que sustentan la justicia transicional, pueda verse un cambio en la lógica como se entiende la política en nuestros países, generalmente centrada en la primacía del realpolitik, y se permita ver el surgimiento del idealismo en la política, ese que está centrado o que fija o enfoca sus pupilas en la víctima. Felicito al Centro de la Memoria por tan importante labor investigativa que nos comparten, la cual estimo, se los digo con mucha franqueza y humildad, no tiene parangón en nuestro medio académico. Agradezco la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes estas reflexiones y quedo a la disposición de los exiliados para seguir trabajando desde la Defensoría en la consecución de esa agenda de justicia transicional tan cara y tan necesaria a sus intereses. Buenos días a todos, muchas gracias por su atención. A continuación, la honorable señora Lucila Galán se dirigirá a los presentes sobre el trabajo Las víctimas del conflicto armado colombiano y refugiados en Panamá, la importancia de memoria histórica en organizaciones de víctimas en el exterior, experiencias y vivencias del exilio en Panamá. La honorable señora Lucila Galán es una madre cabeza de hogar que por ejercer el periodismo de investigación netamente cultural a través de las diferentes regiones del país, un día fue amenazada y obligada a abandonar su hogar, su patria, junto con su núcleo familiar, sus 3 hijos, nieta y su yerno. Así fue condenada a vivir en el exilio. A partir de ese hecho, tomó la decisión de hacer cuanto pudiera por ayudar y orientar en cuanto fuera posible a todo aquel que acudiera a ella. Y es lo que ha venido haciendo durante los últimos 12 años y 4 meses de vida. Por el camino conoció a Luz Calamba y a Gloria Hincapié,
que han sido de gran valor para esta causa. Con el tiempo llegaron otros grandes compañeros, Neyfi, Delcy, Rodrigo, Antonio, Nubia y otros, y así nace SOVIC Panamá, haciendo como suyo estas palabras que, aunque no lo sean, son con las que ella se identifica. Cada vida, una historia. Cada sueño, un compromiso. Cada migrante, una persona. Los dejamos con la señora Lucila Galán. Gracias. Los que me conocen saben que yo soy de mucho hablar, pero de pocos discursos. Así es que, buenos días y buenos días, señor embajador, doctor Juan Claudio Morales, nuestro queridísimo, apreciado licenciado Víctor. Sabe que en nuestro corazón hay un cariño súper especial por usted. A mis grandes compañeros, Pampa y Randall, buenos días y muchas gracias, porque gracias a ustedes es que estamos aquí. Pero tengo que darle un saludo muy especial a alguien que forma parte de mi vida, pero muy especial. Pastor Omar Montilla, muy buenos días y bienvenido. Señoras, señores, buenos días. Como les decía, yo no soy de discurso. El discurso se lo vamos a dejar a tercera generación. Yo solamente puedo decirles lo que hago, lo que he venido haciendo. Y es que si fuera realmente a lo que es la memoria, me dejaron sin palabras prácticamente, y cuando hablan de mí me dejan casi sin qué decir. ¿Qué quiere decir SOVIC Panamá? SOS, víctimas del conflicto armado colombiano y refugiados en Panamá. Cuando digo y refugiados no quiere decir solo los colombianos, sino todos los que estamos refugiados y asilados en Panamá, aún migrantes. SOVIC nace de la necesidad de la Ley de Víctimas de Colombia. A través de eso nace SOVIC, pero nosotros como agrupación, como refugiados, nacemos desde nuestro dolor. Hoy, lo que estamos haciendo aquí, que es tejiendo memoria en contra del olvido. Eso es lo que hacemos hoy. Cuando decimos memoria, a nosotros las víctimas como que se nos atraganta algo, como que se nos hace un nudo en la garganta, porque no sé si por costumbre pero en la guerra siempre se decía que era mejor callar que el silencio. Pero gracias a Dios, con toda la deuda que tiene el Estado colombiano con nosotros, las víctimas a través del mundo, en algo quiso reparar un poco y un día dijo, bueno, vamos a reconstruir memoria. Y fuimos bendecidos con el equipo valioso del Centro de Memoria, como son Randall, Juan Pablo, estuvo Juan Manuel con nosotros, nuestro amigo, compañero, se me fue el nombre, y con ellos iniciamos este trabajo. Cuando ellos iniciaron en casa, visitándome en casa, jamás pensé que un día íbamos a hacer tantas cosas y que iba a llegar este momento donde los que fueron invitados y no vinieron se lo están perdiendo. Pero nosotros como víctimas estamos diciendo, no debemos callar, tenemos que hablar. Nuestra historia tiene que contarse. La memoria es como la literatura, solo que los que la vivimos, así que la contemos con lo que trae a nuestra memoria, así que la contemos con lo que vivimos o con lo que otros nos dijeron, pero es algo que es memoria. ¿Qué puedo decir de nosotros las víctimas? Nosotros las víctimas somos como un árbol.
ese árbol que tenemos allí, que ustedes dirán, pero ¿qué es eso? Es un árbol, abajo está la raíz y somos como un árbol, ¿por qué? Como un árbol que ha sido talado y quizá hasta quemado. Un árbol que se tala, dice que ya por las circunstancias que sean fue talado, e inclusive a veces le prenden fuego para exterminarlo. Pero ¿qué pasa? Por donde quede una raicita, una sola raicita que quede y pueda surgir por cualquier, de allí va a salir. Y quizá en su comienzo las ramas sean eso que ven ustedes allá, algo sin, pero va cogiendo fuerza. Pero un árbol, si está solo, no puede sobrevivir. Un árbol tiene que empezar a hacer raíces y buscar otros árboles donde se pueda abrazar, porque si un árbol está solo, viene un vendaval, viene una sola brisa fuerte y lo puede tumbar. Tiene que enraizarse y tiene que hacer amistades, tiene que hacer familia. Eso somos nosotros los refugiados. A nosotros nos arrancaron de nuestra patria, castraron nuestras profesiones, pero jamás podrán terminar con nuestros sueños. Y aquí estamos, en cualquier parte del mundo donde estemos, allí siempre buscaremos cómo servir. Para terminar, quiero darle gracias primero a Dios porque me ha permitido servir. Segundo, a mis amados hijos, Jorge, Lina, Diego, Carlos y Marisabela, que han sido mis motores, que han sido quienes han dicho, mire, escucha, como me dicen, tome, vaya, compre, haga. Luego tengo que darle gracias a la Defensoría del Pueblo, inmensas. No tenemos cómo pagar, porque la Defensoría del Pueblo ha sido una de las instituciones, esta administración ha sido una que en verdad nos ha visto no como cifras, no como números, no como estadísticas, nos ve como personas, como seres humanos en desgracia. Somos sus hermanos, somos sus amigos, somos las personas que cuando acudimos allí somos recibidos con el cariño, el afecto, con toda la atención que merecemos. Pasando en agradecimientos, tengo que darles gracias a mis compañeros, a cada uno de mis compañeros refugiados, asilados, víctimas, porque han creído en esta mujer y cuando digo algo me han secundado y han seguido. Y pasando a los agradecimientos, tengo que nombrar personas que han sido en nuestras vidas claves. El licenciado Santander Tristán, Nairobi Estrada, aunque no estén con nosotros, soy Gustavo Peralta, Clara Gamis, la licenciada María Luisa Olmos. Han sido personas que siempre han estado prestas allí, en las buenas, en las malas, si los llama uno a la 1, 2 de la mañana, a la hora que sea, siempre están para decirnos, aquí estamos. Y a las organizaciones tengo que darle mi respeto a Red. Red es una de las organizaciones que admiro profundamente porque usted llega allí y es como la Defensoría del Pueblo. No se nos ve en la llegada, en su atención, como números. Allí usted llega y lo primero que le dicen, siga, buenos días, le provoca un tinto, le provoca una agüita, le provoca todo el tiempo. Hay tinto, hay agua, hay té, hay lo que usted quiera y hay donde escampar. Eso para nosotros vale más que cualquier ayuda que vayamos a pedir. Consejo Noruego hoy en día ha hecho alguna alianza estratégica y de verdad que quiero darle gracias a Luis Lanza porque últimamente, gracias a la gestión que haya hecho, no sé cómo sea, porque Consejo Noruego antes solo brindaba atención legal, pero quiero decirles que muchas pailas, como se dice aquí en buen panameño, han podido llevarse al fogón
por la gestión que últimamente ha hecho esta administración. Y bueno, yo me podría quedar aquí todo el día diciéndoles sobre nuestras vidas, sobre nuestras cosas, pero resulta que yo soy primera generación, mis hijos son segunda generación, pero mi nieta es tercera generación y mi nieta ha estado aquí siguiendo los pasos de su abuela y la verdad es que le voy a dar el tiempo para que ella en verdad les diga el discurso porque yo solamente sé hablar. Muchas gracias y gracias por venir. Siéntanse todos bienvenidos a tejer memoria con nosotros para no caer en el olvido. Gracias a todos los presentes en este auditorio, a estos personajes que han colaborado con todo este proceso de memoria histórica, de rescatar, escuchar y hacer un eco de todas las voces que necesitan ser escuchadas. Antes de empezar con mis palabras, quiero presentarme. Mi nombre es María Isabela Montoya Ojeda, tengo 19 años, actualmente estudio en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Bellas Artes del Campus Armodio Arias Madrid, la licenciatura de Artes Visuales. Es para mí un placer estar con ustedes. A mí me gusta mucho pintar, me gusta dibujar, me gusta mucho hablar, heredé esa cualidad de mi señora abuela, y soy refugiada. Llegué a Panamá el 21 de abril del 2006 junto a mi familia. Somos un núcleo de 6 personas, como mencionó mi abuelita, compuesto por nosotros, mi abuelita, mis 2 tíos, mi madre, mi padre y yo. Nuestra historia como refugiados inicia con un desplazamiento forzoso, producto de las constantes amenazas que sufrió mi familia, producto del conflicto armado colombiano y la persecución periodística propia del mismo. Para cortarles la historia, mi familia y yo, al igual que millones de personas cada día, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, tuvimos que huir de nuestro hogar y todo lo que conocíamos para salvaguardar nuestras vidas. Empezar de cero en un lugar, en este país, desconocido, teniendo condiciones poco estables, donde no solo hay gente extraña, sino que la diferencia de culturas y costumbres puede ser abismal. Después de vivir por 12 años en Panamá, me enorgullece decir de todo corazón que me considero panameña. Tengo el orgullo de haber crecido en el país que es puente del mundo y corazón del universo, donde todos somos un crisol de razas, donde hay un mar de culturas. Disculpen, estoy un poco nerviosa. Donde hay un mar de culturas, un país que está lleno de oportunidades, donde está la gente pretty y donde el que quiere siempre puede. Sin embargo, el proceso de adaptación y transición no fue nada fácil al principio, no solo por la ardua situación económica o la migratoria, sino por la dificultad de encajar en una sociedad completamente extraña, o mejor dicho, donde el intruso eres tú. Todos los que nos vemos forzados a salir de nuestro país, fuimos y seremos víctimas de múltiples circunstancias de nombre propio, como el exilio o el desplazamiento forzado, la xenofobia, la marginación, el bullying o acoso si es que están en edad escolar. En fin, hay una infinidad de casos. Todo lo que nos rodea, nos suceda, todo lo que hacemos con quienes nos relacionamos durante nuestro proceso de transición y adaptación a nuestras nuevas vidas, como nuestras escuelas, los colegios, las organizaciones acompañantes y diferentes entidades, influyen. Influyen en cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos vemos, cómo nos comportamos, cuáles serán nuestras metas, cuáles serán nuestros deseos, cómo obraremos en un futuro, en fin, en quiénes éramos y en quiénes nos convertiremos. ¿Acaso vamos a evolucionar en positivo o en negativo, donde no sería considerada una evolución sino una involución? Este proceso, donde se desafían nuestros límites, es quien moldea quiénes seremos. En medio de este desafío, de las posibles crisis, del aprendizaje, del sufrimiento, de las emociones, de la lucha, del conflicto interno, es donde se producen la catarsis y la resiliencia, que es lo que quisiera resaltar en el día de hoy. Posteriormente, estas son las claves indicadoras de una adaptación exitosa, la reformación y reafirmación de nuestros valores como personas, de la moral, de nuestro carácter y de nuestras metas. Son los delatores del crecimiento personal de alguien triunfante. Es un proceso que nunca debe parar y que en muchos jamás se detiene. Personalmente creo
que eso es lo que vale la pena recalcar sobre el exilio. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad, la capacidad de ser fuertes, de ser exitosos y de seguir progresando. Pero no es sobre quién la tiene, sino sobre quién la logra llevar al éxito hasta el punto límite. Por esto es que quiero recalcar la importancia de diversos factores que nos hacen humanos en sociedad: la herencia, el ambiente y la cultura. Estos elementos conllevan un desarrollo próspero con una buena educación, no solo de casa, sino también la escolar. Necesitamos mejores comunicaciones, nuevas visiones, mejor trabajo colectivo, igualdad, respeto por los derechos y deberes humanos, positivismo y un sinfín de cosas más. Soñar con lo bueno no es utópico ni imposible, sino un trabajo arduo, del que muchos deben formar parte, pero el cambio inicia con nosotros mismos. Por esto quisiera hablarles un poco sobre el arte y todo lo que representa, no solo para mi vida, sino en el de muchas, como lo es el caso de la memoria histórica. Tomémoslo como referencia al desarrollo físico, personal, mental y espiritual de las personas e incluso naciones que son increíblemente exitosas y felices. El arte es la forma más pura y veraz de expresión. El arte no conoce limitaciones, no conoce fronteras, no conoce barreras, no distingue entre nacionalidades, ni religiones, ni sexo, ni clases sociales. El arte es capaz de transmitir mensajes que las palabras nunca podrán. Es capaz de provocar y dar ignición a los sentimientos y sensaciones más profundas y reales que hay en nuestros corazones. El arte es capaz de alcanzar cualquier rincón del mundo y conquistar cualquier corazón. El arte es capaz de curar cualquier herida, no importa cuán profunda sea. El arte regresó a mí en un momento crítico para mi educación, donde ninguna facultad de ninguna universidad estatal podía recibirme, pues deseaba estudiar algo relacionado al bachillerato en el que me gradué, mercadeo y publicidad. Lastimosamente, los cupos para extranjeros en nuestras universidades son limitados. Es allí que la Universidad de Panamá, en la Facultad de Bellas Artes, me recibió. Aquí encontré una nueva manera de luchar por las cosas que siempre me han movido, de la mano de las actividades de las que siempre he sido parte, como equipos de debate, organizaciones y diversas ONGs dependientes e independientes que se dedican a luchar por los derechos humanos, por los de los niños, por los de las niñas, y que buscan incrementar y fomentar los valores culturales y sociales, y velan por el desarrollo de las poblaciones infantiles y juveniles en todos los ámbitos que pueden. A medida que crecemos y nos estrellamos de bruces con el mundo real, perdemos en gran parte el contacto con nuestro espíritu y nuestras almas. A veces no lo perdemos, simplemente tenemos que guardarlo en un cajón recóndito para postergarlo, y terminamos dejando de lado nuestra humanidad, nuestro espíritu soñador, nuestros sentimientos y a veces nuestro propio carácter. Me alegra poder decir que el camino en el que me encuentro actualmente es una de las tantas maneras con las cuales puedo seguir luchando en lo que creo, de fomentar el desarrollo social y cultural de mi bello Panamá, de apoyar y formar parte de los movimientos humanitarios, de pronunciar la memoria histórica desde nuevas perspectivas y de no dejar de expresar en lo que creo, siento y pienso. Para mí, el arte ha rescatado algo que se estaba perdiendo poco a poco desde hacía mucho tiempo, y ahora no solo llevo arte en mi corazón, sino que también lo he logrado llevar a comunidades de alto riesgo, de niños y niñas de bajos recursos, a lugares y personas olvidados, y próximamente a muchos lugares de Panamá, y por qué no, del mundo, donde se necesita mucho amor, mucha paz y mucho arte. Hoy quiero agradecerles su presencia en este auditorio, la atención que le brinden a este evento y cada una de las palabras que se estén dando, pues es de vital importancia dentro del proceso de sensibilización. También quiero exhortarles a que nunca dejen de luchar, a que nunca dejen de soñar, a que nunca dejen de reflexionar ni aprender y que se propongan superar toda dificultad a la que se estén enfrentando, sea física, mental o espiritual. Que busquen reconectarse con todo lo que los mueva de corazón, que formen parte de algo en lo que crean, algo que aparte de marcarlos a ustedes, logre dejar una huella de amor, paz y dedicación en todos los corazones de aquellos que los rodean. Por último, les voy a dar una frase de Karate Kid. No sé quién es el autor, es de la película de hace un par de años, pero después de 8 años de que esta película salió, aún causa un impacto en mí y en las personas que la escuchan.
Dice así: Life will knock us down, but we can choose whether or not to stand back up. La vida nos derribará, pero nosotros podemos escoger si levantarnos nuevamente o no. Recuerden que solo nosotros ponemos nuestros límites. Yo no dejo que el refugio o el exilio me definan o me limiten. ¿Y ustedes dejarán que algo los defina o los limite? Muchas gracias. Seguidamente ofrecemos la palabra a los honorables señores Juan Pablo Luque y Randolph Valerde, quienes brindarán un informe sobre el exilio colombiano, huellas del conflicto armado más allá de la frontera. El honorable señor Juan Pablo Luque Pinilla, antropólogo de la Universidad de los Andes de Colombia, trabaja desde el 2012 en temas de memoria histórica. Como investigador trabajó en el informe con licencia para desplazar, masacre y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo. Además, ha trabajado con la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica para la implementación del Registro Especial de Archivos de los Derechos Humanos READ, como articulador del proceso en la ciudad de Bogotá, y para el desarrollo de una guía de análisis documental para entender el accionar de grupos armados a través de documentos mediante el caso de las estructuras paramilitares de Hernán Giraldo. También ha trabajado con el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, INDEPAZ, en la implementación de la estrategia Territorios de Paz en colegios de zonas afectadas por el conflicto armado y la zona de distensión en el departamento del Meta. Por su parte, Randolph Valerde, sociólogo de la Universidad Santo Tomás y especialista en cultura de paz y derecho internacional humanitario de la Universidad Javeriana de Cali. Cuenta con 12 años de experiencia en el campo humanitario y ha trabajado con el Servicio Jesuita para los Refugiados en la Oficina de Latinoamérica y el Caribe, desempeñándose como coordinador de incidencias regional en países como Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia. En estos países ha acompañado a víctimas del conflicto armado y a personas que han trabajado en el tema del refugio. Una parte del énfasis de su trabajo ha estado dedicado a las comunidades afrocolombianas en el Andén Pacífico. Además, ha coordinado equipos humanitarios en el territorio nacional, como el equipo regional de Buenaventura, Magdalena Medio, entre otros. En los últimos 2 años ha dedicado su trabajo a la investigación Memorias del Exilio Colombiano para el Centro Nacional de Memoria Histórica. Lo dejamos con los honorables señores Juan Pablo Luque y Randolph Valerde. Bueno, buenos días para todas y todos. Para nosotros es un placer muy grande verlos a ustedes ahí, recibiendo pues este informe que es fruto de un trabajo colaborativo de más de 2 años que llevamos, y pues nos alegra mucho que nos estén acompañando en esta mañana de hoy. Más allá de, digamos, hacer una disertación sobre el informe que les estamos presentando o hacer como un recuento riguroso de cada uno de los capítulos y demás, quisiéramos simplemente compartirles como algunas palabras. También estamos un poco cortos de tiempo, pero creo que sí es valioso rescatar que el informe que ustedes tienen en sus manos es fruto de un trabajo colaborativo entre diversas instituciones, organizaciones, pero sobre todo de un trabajo muy grande que nos aportaron la población exiliada y la población exiliada retornada en Ecuador, Panamá y Venezuela, y les agradecemos profundamente por haber confiado en el equipo de investigación al contarnos sus dolores, sus recuerdos, sus luchas, sus resistencias y sobre todo mostrarnos un poco qué significó el éxodo transfronterizo, cruzar la frontera, vivir en una casa ajena, que es todo el exilio, y muchas veces contarnos si querían o no retornar a Colombia. Para empezar un poquito queríamos contarles que ya lo dijeron todos en sus palabras un poco, ha existido una deuda histórica de parte del Estado colombiano en reconocer a toda la población colombiana que salió a causa del conflicto armado colombiano,
En el año 2015 comenzó un proceso, el Centro Nacional de Memoria Histórica se propuso crear la Agenda Exilio, que era un poco sentarse a reflexionar sobre qué hacer y cómo retomar un poco todas esas historias que estaban fuera del país y que no habían sido tenidas en cuenta para narrar todo el tema del conflicto armado colombiano. Como ustedes saben, el Centro Nacional de Memoria Histórica pues ha hecho a través de sus investigaciones, tiene más de 90 informes más o menos que narran diversas etapas del conflicto armado, casos puntuales y demás, pero nunca se había preguntado qué había pasado con las personas que se habían ido del país. Entonces lo valioso de este informe que tienen ustedes en sus manos es eso. Es un primer paso muy pequeñito que nos pone en una situación de reflexión que requiere que la ahondemos, que surjan procesos también autónomos en los diferentes países y que no se deje perder el tema. Ustedes se preguntarán un poco por qué la apuesta por el exilio, un poco. Y el exilio no es un fenómeno netamente colombiano. El exilio ha estado presente en toda la historia de Latinoamérica. El exilio ha estado presente desde las dictaduras del Cono Sur, la violencia en Centroamérica y obviamente pues aquí también en el tema colombiano. Víctor un poco también nos comentaba sobre la población panameña. Y decidimos un poco apostar al tema del exilio para superar un poco las categorías jurídicas y normativas. O sea, si bien hay un reconocimiento histórico de lo que es el asilo político, el refugio y todo esto, quisimos fue ahondar un poco más allá de las figuras de protección en el lado humano, en todas estas historias que están fuera del país. Para nosotros el exilio es un continuum que nos narra la historia de la salida del país, la vivencia de estar fuera y la posibilidad de regresar. Es la única forma de comprender el exilio. Y para nosotros el exilio es todas aquellas personas que salieron a causa del conflicto armado colombiano, ya sean refugiados, ya sean asilados, ya sean migrantes forzados. Simplemente, digamos, lo valioso era rescatar esas historias de las personas que salieron a causa del conflicto armado. Bueno, un poco así rápidamente, las palabras de Lucila y de su nieta nos ponían un poco en contexto. En la historia de Colombia, el exilio ha sido una forma de violencia no reconocida, que en un primer momento se enfocó en ciertos grupos como una forma de sanción o castigo. En especial, por ejemplo, los grupos sindicales, los periodistas, por ejemplo, salieron del país por persecuciones directas, pero individualizadas, a través de la degradación del conflicto armado colombiano, el surgimiento de diversos grupos, las disputas territoriales, el acrecentamiento del conflicto en las zonas de frontera, generó una crisis masiva que empezó a expulsar población colombiana a través de las diversas fronteras, hacia Panamá, hacia Ecuador y hacia Venezuela. Para nosotros fue un reto muy enorme poder intentar en este informe sintetizar todas esas memorias y experiencias de la población colombiana. El exilio es un tema gigantesco, de una magnitud grandísima, pero también de una heterogeneidad muy complicada de abordar. Si bien representó una dificultad enorme, pues para nosotros fue una riqueza testimonial muy grande, que nos hablan de, las personas nos hablan de todo eso que se llevaron de Colombia, relata las diferentes experiencias frente a qué significa vivir en un nuevo país, los retos de las personas que no han podido acceder a una documentación, la necesidad de alejarse de los estereotipos que los relacionan en muchos casos con los actores del conflicto armado que los obligaron a salir del país. Todas esas herramientas de resiliencia y resistencia que tienen ellos para comenzar una vida de cero en esta casa ajena, nos hablan de los retos que asumieron frente a los temas de xenofobia, de discriminación, pero como resaltó también Víctor, nos hablan de un grupo de personas que no se quedó inmóvil en el tiempo, sino que ha estado luchando, resistiendo y sobre todo aportando también a la sociedad panameña desde las herramientas con las que cuentan. Todas estas memorias de la población colombiana nos hablan de lo que significa ser colombiano en otro país, de todo lo que dejaron atrás. También se reflexiona sobre los sistemas políticos, económicos y sociales.
y sobre todo nos dan una enseñanza muy grande de lo que significa ser colombiano en otro país, pero también nos habla de otras nacionalidades, también nos habla del significado de ser panameño, de ser ecuatoriano, de ser venezolano. Y nos llevó también todo este proceso investigativo a una reflexión profunda de lo que significa cruzar las fronteras más allá de los límites políticos y poderlos entender de manera diferente. Yo, para cerrar simplemente mi intervención, quisiera remitirme un poco a un autor que se llama Joseph Solanes, que nos habla en su libro Tierra Ajena y nos explica muy bien, digamos, este aprendizaje de lo que significa como la reconstrucción de los espacios fronterizos. El espacio destinado al exiliado es aquel cuyos límites uno mismo arrastra. La noción de frontera deja de ser objetiva. El de ser mantenido a raya por linderos de los cuales no pueden apartarse y que menos todavía pueden franquear. Son en efecto límites que no quedan atrás cuando se abandona el país para internarse en tierra ajena, sino que, móviles, adherentes, le siguen a todas partes. Es por ello que al regresar se vuelve a donde nunca nos habíamos ido. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Luque y pues me alegra ver que tenemos caras conocidas que nos han acompañado en el proceso. El auditorio es muy grande, pero yo creo que igual lo importante es que nos encontramos con las personas también que estuvieron ahí con nosotros, con las cuales nos hemos pues tenido la oportunidad de conocer, de reconocer también. Y pues como siempre, extendiendo esas gracias a los que también nos aportaron de su tiempo para estar en este espacio, en especial pues a la Defensoría del Pueblo, a Víctor, que ha sido un amigo incondicional también durante esta investigación y que pues se ha convertido también en un punto de debate, en un punto de encontrarnos también un poco como personas, de preguntarnos también sobre todos esos hilos, sobre esas raíces también del conflicto y de lo que también ha forzado a muchas personas a salir. Y pues también las gracias muy especiales a la Universidad de Panamá, al embajador de Colombia también que se encuentra en este momento acá, que nos acompaña, y a todos ustedes pues también por asistir a este espacio. No quiero ser repetitivo, pero bueno, ahí estamos también. Uno siempre debe agradecer a estas personas que nos han acompañado pues de corazón y para nosotros es muy importante. Quisiera leerles unas palabras que escribí pues para estos diferentes encuentros que hemos tenido. Ya tuvimos la oportunidad de lanzar este mismo informe en la ciudad de Cúcuta, ahora que se está encontrando con todo este tema de la migración venezolana también en nuestro país, en la ciudad de Quito, en un espacio también académico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También tuvimos una discusión álgida sobre algunos de los términos que estaban en nuestro informe. Entonces ha sido una oportunidad como para pues capotear, como dicen coloquialmente, un poco la investigación, y pues para nosotros es eso, es que la conozcan, la critiquen, la debatan, en fin. Bueno, dentro de estos relatos también se encuentra una historia no contada sobre el conflicto armado más allá de las fronteras colombianas. En ellas emanan recuerdos de cómo la guerra no se limitó a la línea divisoria que trazaron los países, cruzó junto con ellos, obligándolos en algunos casos a adentrarse cada vez más en territorios desconocidos. Sin embargo, dentro de estas memorias también se encuentran las múltiples maneras en que la población colombiana exiliada ha buscado una voz y cómo ha resistido a pesar de las adversidades. Ahí se encuentran los diferentes procesos organizativos en donde muchas personas han logrado tener una voz y han buscado representarse como sujetos políticos dentro de su experiencia. Se quieren representar a sí mismos como gente trabajadora y que pueda aportar a los diferentes contextos a los que llegan para así combatir la discriminación y construir de manera conjunta. En este punto probablemente les surja una duda, y es que a lo largo de nuestras intervenciones no nos hemos aproximado al tema de las cifras.
ya que hemos mencionado las palabras magnitud y masivo, y aquí nos encontramos nuevamente en una encrucijada que vale la pena resaltar. Hoy en día no existen cifras concretas que nos permitan saber cuántas personas salieron, y en algunos casos los motivos que los llevaron a salir del país. Fue por esto por lo que en nuestra búsqueda recurrimos a las cifras presentadas por el ACNUR, que nos hablan de la situación mundial del refugio. En ellas se realizaron algunos hallazgos valiosos que, si bien no esclarecen la magnitud del exilio colombiano, sí nos permitieron acercarnos a parte del problema. A pesar del subregistro en algunos de los países y la dificultad de saber quiénes eran estas personas específicamente, si pertenecían a alguna etnia, si fueron perseguidos debido a su orientación sexual y otros datos clave no solo para cuantificar el fenómeno, sino saber a quiénes ha impactado y cómo los ha impactado, las cifras sobre refugio nos dan cuenta de ese gran número de colombianos que se encuentran en las fronteras cercanas. Ecuador, Venezuela y Panamá se encuentran entre los primeros destinos que encontró la población colombiana exiliada para salvaguardarse del conflicto armado. En estos países, los exiliados colombianos ocupan en promedio un 90% de la población refugiada total, dando cuenta del poder expulsor que tuvo Colombia. De hecho, en el año 2007 llegó a ubicarse en la tercera posición a nivel mundial de refugiados, detrás de países como Irak y Afganistán, que atravesaban brutales guerras. Si tomamos como punto de referencia lo presentado por el ACNUR, nos da cuenta de alrededor de 400.000 exiliados dispersos en el mundo y concentrados en las fronteras cercanas. Hace un mes tuvimos la oportunidad de conocer una serie de balances presentados por asesores externos que evaluaron el trabajo de la institución con la que trabajamos, del Centro Nacional de Memoria Histórica, desde su creación en el año 2011. Ahí también fueron presentadas las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto, que mediante un juicioso ejercicio de consolidación de 592 fuentes institucionales y sociales, logró establecer que al menos 262.197 personas, óigase bien, han sido víctimas fatales del conflicto desde 1958 hasta el 2018, y que de ese total, 215.005 personas eran civiles. Los 46.813 restantes, el 17%, eran combatientes. A propósito del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, se encontró que Colombia tiene 80.514 desaparecidos y alrededor de 70.000 casos siguen sin solución. Este panorama, contrastado con la cifra de los 400.000 que les había dicho anteriormente, situaría el exilio entre los hechos victimizantes con más víctimas en el país, dando una razón más para su visibilización y reconocimiento por parte del Estado y la sociedad colombiana, y claro está, de todas las sociedades de acogida a la que ha llegado la población colombiana exiliada. Durante su presentación de las cifras del observatorio, Andrés Suárez, su coordinador, parafraseándolo un poco, y también con un tema que dijo Lucila muy importante, dijo que detrás de estas cifras, de cada uno de estos números, se encuentra una persona, una familia, una historia, un relato, una vida. Y en esta oportunidad eso es lo que queremos, no solo mostrar un número, sino resaltar las vidas que tuvieron que cambiar de manera abrupta a causa del exilio. El momento en que lo hacemos también adquiere una especial relevancia, al ver los acontecimientos recientes que en nuestro país se desarrollan. Con el presente acuerdo de paz, la población exiliada colombiana busca tener una voz dentro de todos los escenarios de justicia transicional que han iniciado con la búsqueda de la verdad detrás del conflicto. Pues tanto hombres como mujeres que se encuentran fuera del país o aquellos que han retornado luego de una experiencia del exilio cuentan una historia del conflicto armado que sería imposible contar sin tener en cuenta sus relatos. Voces que han sido silenciadas por la voluntad de actores del Estado y actores armados que han buscado que esa verdad permanezca silenciada, lejana y no pueda ser oída.
Si bien la mención del exilio en los acuerdos de paz requiere de más énfasis con el impacto tan grande que ha dejado y que sigue dejando en Colombia, el hecho de que se ha nombrado es un punto de partida y una oportunidad para desarrollar de manera más concienzuda el tema. El informe que aquí les presentamos no está escrito en piedra, ni es la Biblia del exilio colombiano. Este esfuerzo que no solo hemos hecho nosotros, sino todos aquellos que decidieron confiar en nuestro equipo de investigación, es una contribución al enorme reto que todavía queda por hacer y que requiere de grandes esfuerzos a nivel nacional e internacional para no solo reconocer el exilio colombiano, sino lograr que se puedan dar verdaderas medidas de reparación y asegurar que más personas no tengan que seguir abandonando el país por la falta de garantías por su protección. Los invitamos a leerlo, a criticarlo, a deconstruirlo, a desmenuzarlo y seguir contribuyendo desde sus perspectivas, a seguir alimentando el necesario debate sobre la migración forzada en Latinoamérica y en el mundo. Y es que este tema del exilio colombiano sirve también para reflexionar sobre nuestro presente. Hace pocos días presenciamos las manifestaciones de los grupos de ultraderecha en Chemnitz, Alemania, donde el resurgimiento de grupos neonazis ha declarado que quieren una Alemania libre de inmigrantes y cuyos efectos ya se pueden ver en actos de xenofobia hacia migrantes de otras partes del mundo. En Estados Unidos, el asesinato de la joven Molly Tibbetts, cometido por Cristian Rivera, un migrante mexicano indocumentado, ha revivido en el núcleo de los discursos del presidente Trump la necesidad inminente del muro para separar a México de Estados Unidos y la justificación de políticas para separar a las familias en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Y claro está, nuestro ejemplo más cercano, el de los miles de venezolanos que han cruzado las fronteras latinoamericanas, que por hambre, por necesidad y por otros motivos, y por la situación que vive su país, está generando grandes impactos no solo en Colombia, sino en los otros países a los que están buscando reconstruir sus vidas. Este, junto a otros cientos de ejemplos como Siria, los Rohingya de Myanmar, El Salvador, Honduras, dan cuenta de la necesidad de plantear muchísimos más debates en torno a la migración forzada. Queremos dejarles como conclusión esta frase de la autora Leonora Miano en su libro titulado Vivir en la frontera, para cerrar nuestra presentación con un mensaje de solidaridad y entendimiento hacia las personas que llegan a otro país, no porque quisieron, sino porque les tocó. La frontera evoca la relación, habla del encuentro entre los pueblos, a veces con violencia, odio o desprecio, pero siempre generador de sentido. Mi multipertenencia es portadora de sentido. Recuerda a aquellos que creen en la permanencia de las cosas, sobre todo de la identidad, que la planta no se limita a sus raíces, sino que éstas pueden ser trasplantadas y abrirse en un nuevo suelo. Una planta puede asimismo cruzar sus raíces con las de otra y engendrar un nuevo ser vivo. El mundo al que pertenecemos es, ante todo, el que llevamos en nuestro interior. Gracias. Tras estas palabras, tendremos un acto simbólico de la población colombiana exiliada. A continuación, vamos a presentar un pequeño desfile con algunos de los trajes simbólicos o típicos de algunas de las regiones y zonas de nuestro país. Para empezar, voy a hablarles sobre la región del Caribe. La región Caribe, ubicada al norte y cuya extensión comprende Sucre, Magdalena, Bolívar, La Guajira y el Cesar, se caracteriza por tener una amplia zona costera. Su posición geográfica le ha convertido en uno de los epicentros de sucesos trágicos, como el cultivo y tráfico de drogas, las disputas, guerras y enfrentamientos bélicos que perjudican a las poblaciones originarias indígenas y que muchas veces han resultado en masacres. Algunos de los trajes típicos de esta zona son el de Sucre, desfilado por la señorita Angie Bello,
Un aplauso, por favor, y gracias. El de La Guajira, desfilado por Delcy Valera Manjarré. Y ahora pasaré a la región noroccidente. La región noroccidente comprende los departamentos de Córdoba, Chocó, Risaralda y Caldas. Ha sido uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado. De hecho, el departamento de Antioquia tiene la ciudad con el índice más alto de masacres perpetrado por diversos grupos armados, legales e ilegales. Uno de sus municipios es conocido por su alto nivel de víctimas. También la zona es conocida por desplazamientos masivos. La región cuenta con grandes yacimientos mineros, múltiples recursos naturales y agricultura y ganadería, lo que lo ha convertido en uno de los puntos claves para lo que es el tráfico y el narcotráfico. Dentro de estos trajes vamos a presentarles a Córdoba por Luz Mary González, al Chocó con Liliana Gómez Díaz, y Tolima Grande con Neyfi García. Caldas con Luz Maya. Y ahora, la región del Pacífico. La región del Pacífico comprende los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Es otra de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Su composición geográfica, de amplias zonas costeras hasta frías montañas, alberga una diversidad de climas muy amplia, así como la mayor población de afrocolombianos, quienes se ven altamente afectados por el conflicto armado. También cuenta con poblaciones indígenas que han resistido durante años la violencia en sus territorios con políticas de resiliencia. Han sucedido masivos desplazamientos, altos niveles de pobreza, corrupción, masacres y homicidios. En la región del Pacífico les presentamos Nariño a la señora Lucila Galán. A Meta y los Llanos con Marcela Valencia. Ahora, la región del sur. Aquí se encuentra el departamento del Meta, Caquetá, Putumayo y el Guaviare. Es otra de las regiones donde el conflicto armado ha impactado fuertemente a sus habitantes. La región es conocida por sus llanuras y por ser en parte el sur el inicio de la gran selva amazónica, quien ha visto durante años los resultados del conflicto armado. Dentro de estos trajes, ya vieron a la señorita Marcela Valencia. En el traje de la chapulera, del Putumayo, a Angie Jaramillo.
Por último, tenemos la región nororiente. En la región nororiente encontramos los departamentos del norte de Santander, Boyacá, Arauca y Casanare. Es una amplia región del país cuya riqueza también se expresa en minas de carbones gigantes, yacimientos minerales, donde abunda una gran cantidad de riqueza hídrica que bordea la frontera entre Venezuela y Colombia. Históricamente, el departamento del norte de Santander y Arauca se convirtió en uno de los puntos más fuertes donde el conflicto armado tuvo sus sucesos. Dentro de estos trajes tenemos al departamento de Boyacá con Valeria Castaño. Gracias. Y a continuación vamos a hacer pasar a las muchachas que faltan. Bueno, nos faltó en la parte de Antioquia. Va a pasar aquí la señora Clara Rudas. Y a continuación vamos a ver un desfile de trajes que han sido inspirados en la herencia cultural y folclórica de Colombia y que se ha exportado al exterior. Hay trajes inspirados en lo emblemático, en las costas, en los bailes típicos como el joropo, la cumbia y demás. Les presentamos a la Negrita Puloy del Carnaval de Barranquilla por Ninfa Estela. A una palenquera con Isabela Bedoya. Un aplauso, por favor, a todas nuestras modelos. Que viva, 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 viva Panamá, y ahora viva Panamá. ¡Ay! A continuación, la señora Lucila Galán va a darnos unas coplas. Aunque no tenga el traje de mi tierra, son coplas bien boyacenses. Tus ojos son dos juracos, tu nariz es dos olletas, tu boca una atarraya, donde caben 100 arepas. Yo tenía mis amorcitos en una matica de haba. Vino mi suegra y los vio, y ajeros vieja pa' brava. Allá arriba en aquel alto y allá abajo en aquel otro, se lo ríen las gallinas de ver al gallo en peloto. Allá arriba en aquel alto tengo una cabra amarrada. En los ojos y en la cara se parece a mi cuñada. Compadre, que a la comadre le mete la mano al seno, le saca una teta y chupa. ¡Ese sí es compadre bueno! Muchas gracias. Son mucho más, pero el tiempo nos apremia.
Muchas gracias por esas coplas, fueron un buen rompehielo. Ahora invitamos a los presentes a un pequeño refrigerio, tras el cual afuera tenemos una tela para que puedan dejar un mensaje de solidaridad frente a la temática de la migración, el exilio. Y bueno, aquí no sé si quieran dar otras palabras para introducir este acto simbólico que va a ser muy importante. Bueno, no, pues sencillamente que ya es para cerrar también este espacio, darles las gracias por estar acá. La tela que vamos a tener afuera es una tela que ahorita va a estar acá en Panamá, pero ya tenemos otras que han viajado por Ecuador y también por toda la frontera colombo-venezolana. Parte de un cierre que vamos a hacer en Bogotá el día 20 de septiembre, donde pues ahí se están como tejiendo una colcha de retazos de esa parte de memorias de población exiliada en estos 3 países. Entonces la tela va a estar afuera y también los invitamos a que pasen, como dirían nuestros hermanos panameños, a unas boquitas que hay en la salida. Y nada, gracias por acompañarlos. Los que no se han inscrito en la lista, por favor háganlo también para recibir parte de las publicaciones, y a ustedes mil y mil gracias.